Bien. Listo. Gracias, Jiménez. Bien. Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta sesión del taller online del curso Desarrollando la habilidad de modelar con funciones. O no estuvieron la vez pasada, yo soy Camila Brito, soy la relatora del curso. Soy parte del equipo que ha trabajado en el desarrollo del curso, en términos del contenido. Y hoy día me acompaña Jime, que es nuestra tutora de esta sección. Bien, rápidamente contarles lo que se viene para hoy. Hoy vamos a partir con un breve recuerdo del módulo 2, ya más que nada para situarnos en los contenidos que vamos a estar abordando. Vamos a trabajar en torno al análisis y a la selección de problemas. Tenemos actividades en las cuales vamos a pedirles que discutamos en grupo, ¿sí? Y luego vamos a destinar unos minutitos a mostrarles un material nuevo sobre la docencia a distancia y vamos a hacer el cierre. Bien, para los que no lo han hecho todavía y se están uniendo recién, no olviden colocar su nombre en el chat para que nosotros podamos registrar la asistencia. Bien, ya, a estas alturas todos sabemos bien ya cómo usar Zoom, así que voy a ir rapidito por esta parte. Solo recordarles que pueden participar a través del chat, ¿ya? O a través de abrir sus micrófonos, ¿cierto? También pueden abrir sus cámaras. O bien, también está la opción de levantar la mano, que si ustedes la levantan me aparece aquí una notificación y yo puedo ceder la palabra. Bien. Reiterarles el objetivo del curso, ¿sí? El curso está orientado a desarrollar los conocimientos y las habilidades de la enseñanza y modelamiento, pero tiene un fuerte foco en el uso del ciclo de modelamiento, ¿ya? Y veíamos en la sesión anterior y en los talleres principales del curso que el ciclo era una herramienta que permite conceptualizar la práctica de modelar, digamos en términos matemáticos, pero también permite organizar la enseñanza, así que también se vuelve un recurso pedagógico importante. Bien, vamos a dar inicio al recuerdo del módulo 2, ¿ya? Este módulo tenía era de selección y formulación de tareas de modelamiento, ¿sí? Y teníamos varias actividades. Solo para recordarles, partíamos con un caso de una profesora que tenía que seleccionar una tarea de modelamiento, un problema, y la quería seleccionar que cumpliera con ciertos propósitos. Entonces ella tenía el desafío ahora de buscar un problema que cumpliera todos sus propósitos y resultaba que era difícil esa tarea y terminaba ella adaptando un problema, ¿sí? Después pasábamos a otra actividad donde nos encargamos un poco de caracterizar los distintos problemas que hacen uso de contextos reales, ¿sí? Y ahí veíamos que habían problemas de modelamiento, de enunciado verbal, de aplicación, ¿sí? Y ya por último, trabajábamos en algunas estrategias que permitían transformar problemas, modificarlos y acercarlos un poquito más a problemas de modelamiento más genuinos, ¿sí? Bien. Eso era con respecto al taller. En el otro taller, que tenía implementación en el aula, ¿sí? Veíamos distintos temas. Partíamos con también un caso, ¿sí? Sobre docentes que estaban discutiendo sobre cómo podrían mejorar la respuesta de los estudiantes a los distintos tipos de actividades de modelamiento, ¿sí? Entonces ese era uno de sus objetivos. Y después abordamos aspectos que intervienen en la implementación del modelamiento matemático en el aula, por ejemplo, algunas concepciones de los estudiantes que tienen sobre el modelamiento o sobre la matemática, el trabajo en equipo o el trabajo colaborativo de los estudiantes. Y también tratamos de abordar algunas estrategias docentes que podrían propiciar que los estudiantes vayan respondiendo mejor a las actividades de modelamiento, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces rápidamente con la actividad 1, ¿sí? Como les adelanté, vamos a trabajar en torno al análisis de problemas. Vamos a presentarles dos problemas, ¿sí? Y vamos a pedirle que
en grupos lo analicen, ¿bien? Voy a leer los problemas primero y luego les voy a compartir las preguntas. Bien, uno de ellos es el sueldo de los vendedores, ¿ya? Este problema dice que una empresa de venta de celulares quiere cambiar el modelo de asignación de sueldos a sus vendedores de manera de igualar tanto el sueldo base como la comisión por ventas. Además, se busca limitar el pago en comisiones a cada vendedor, dado que la experiencia muestra que al no existir un límite, se genera un incentivo perverso que deriva en estrategias de venta poco éticas, ¿sí? Entonces tenemos acá una empresa de celulares que quiere igualar el sueldo base, es decir, que todos sus trabajadores tengan un sueldo base único y una comisión única, ¿cierto? Igual. Bien. La siguiente tabla muestra el detalle de los sueldos y ventas realizadas por cada vendedor. Bien, entonces tenemos acá a Pedro, Juan y Diego, como pueden ver, están aquí sus sueldos base, ¿sí? La comisión por venta de cada uno y las ventas promedios que cada uno de ellos genera. Entonces, suponiendo que el total de ventas se mantiene, proponga un modelo de asignación de sueldos que involucre todos los aspectos anteriores de modo que el gasto total de la empresa en sueldos no aumente. ¿Bien? Entonces, ¿se entiende este problema? Es importante que comprendamos bien el enunciado. Me voy a devolver un poquito. Tenemos una empresa de celulares, de venta de celulares, que recordemos que tiene estos trabajadores, ¿sí? Que tienen estos sueldos bases, estas comisiones por venta, pero la empresa quiere unificar este sueldo base y unificar la comisión por venta. Ese es el objetivo de la empresa, siempre y cuando se ponga un límite por lo que se comenta, ¿sí? ¿Se entiende el problema? Vuelvo a preguntar, no sé si hay alguna duda, algo Yo que tengo no una quede. duda, sí. Gabriela, cuéntame. En la diapositiva anterior, cuando dice como igualar el sueldo base y la comisión, se refiere a igualar, así literal, igualar entre los trabajadores, que todos tengan el mismo sueldo base y todos en la misma comisión. ¿A eso se refiere con Sí, se igualar? refiere a que el sueldo de cada trabajador sea igual y que la comisión por venta de cada trabajador sea igual. A eso se refiere. Ya. ¿Sí? Ya, gracias. O sea que si tú eres un trabajador nuevo, por ejemplo, vas a entrar y vas a tener un sueldo base fijo y vas a tener una comisión fija también. Esa es la idea. Bien. Vamos con el segundo problema, ¿sí? Ya. Este problema es sobre la decisión de Emily. Ya. Las vacaciones se acercan y juntar dinero para viajar. Para ello decide compatibilizar sus estudios universitarios con algún trabajo part-time durante el mes de diciembre, aprovechando la época navideña. En una tienda de juguetes encontró 2 vacantes. Por trabajar como cajera le ofrecen el sueldo mínimo y como vendedora le ofrecen la mitad del sueldo mínimo más 480 pesos por cada artículo que ella vende. Entonces la pregunta es, ¿cuál trabajo es más conveniente para Emily? ¿Sí? ¿Se entiende también este problema? ¿Hay alguna duda con respecto a este enunciado? No, este es más simple. Este enunciado es más simple, es más Como cortito. las características, claro. Perfecto. Solo comentarles que, bueno, este problema no es nuestro, está tratado, así que eso. Bien, entonces tenemos estos dos problemas, ¿cierto? El de los vendedores de celulares y el de la decisión de Emily. Y la actividad que queremos plantearles es hacer el ejercicio de discutir en grupos, ¿sí? Vamos a trabajar en grupos de aproximadamente 4 o 5 integrantes, dependiendo de cuántos seamos. Y vamos a trabajar en torno a la discusión de 2 preguntas. Primero, ¿qué características de estos problemas ustedes destacarían? ¿Sí? Y segundo, si es que consideran que son problemas de modelamiento, sí o no, y por qué. ¿Sí? Entonces vamos a tener un tiempo aproximado de 25 minutos. Vamos a trabajar en grupo de manera, digamos, aleatoria. Y
las indicaciones son que en general no debieran tratar de o enfocarse en resolver los problemas. Obviamente van a salir discusiones al respecto, pero el foco no es la resolución, sino que más bien el análisis, ¿sí? El tema, en particular el tema de sus características, ¿sí? Y lo ideal es que cuando estén en el grupo puedan todos dar su opinión, también que puedan usar el chat si es que quieren o compartir pantalla, ¿ya? Y pueden elegir un representante para que después, durante la puesta en común, podamos ir conociendo todo lo que salió en el grupo. Y también comentarles que el relator, en este caso yo, voy a estar visitando las salitas por si tienen algunas dudas, por si hay alguna cosa que no se entiende o alguna dificultad, ¿sí? Bien, entonces antes de iniciar con los grupos, les voy a copiar las preguntas en el chat para que la tengan a la mano, o si quieren ustedes pueden sacar un pantallazo también, como les acomode más. Ahí se las mandé al chat. Bien, y vamos a proceder a crear los grupos. Pueden compartir pantalla también dentro de los grupos si quieren. Y de hecho pueden compartir un documento que les voy a compartir también a través del chat, donde están los enunciados completos de los problemas y las preguntas, para que así sea más fácil para ustedes trabajar. Entonces lo voy a poner aquí en el chat también. Aquí lo pongo en el chat. Bien. ¿Alguna duda con respecto a las indicaciones antes de crear los grupos? Ya, si no hay dudas, vamos a proceder entonces. Les va a aparecer un mensajito que dice unirse. Debiera estarles apareciendo ahora. Vamos a crear 3 grupos. Bien, vayan accediendo por favor a los grupos para que demos inicio a la actividad. Y me quedó... Robinson, ¿me escuchas? Yo no voy a poder participar en las partes finales. Yo igual hablé con la profesora Jimena, que quizá a lo mejor me iba a poder conectar, pero no para participar o ser muy activo en lo que es la clase. Ya, perfecto, no te preocupes. Ya. No te preocupes. Te dejo igual en el grupo, o bueno, ahí tú puedes ingresar al grupo si es que quieres. Ya. Te va a salir la opción. Ya, perfecto. Entonces, voy a ir a los grupos. Cami, se va a meter una profesora en un minuto que me está pidiendo el link porque no lo encuentra, entonces yo se lo envío y va a poder ingresar, ¿ya? Ya, la espero entonces, la espero, Ya. para tratar de explicar.
Ahí ingresó. Ya, súper. Hola, Evelyn. Ingresó sin audio. Ah, ya. Veamos que tenemos que se conecte. Evelyn, ahora sí, ¿me escuchas? ¿Aló, Evelyn? No. ¿Evelyn? Ya, la voy a asignar de todas maneras a uno de los grupos. El grupo 2 está chiquitito. Sí, me parece que se salió. Voy a ir a uno de los grupos. De todas Sí, maneras me llega parece que se una... salió porque como estaba sin audio. Sí. De todas maneras a mí me avisa cuando llega alguien. Así que Ya, igual ok. voy a salir si es que hay algo. Ahí entró. No. Volvió a entrar sin audio. Hola Evelyn, buenas tardes. Claro, ahí está hablando por el chat. Ya, sí, estás Ahora en mi sí. grupo. Ahora sí está con audio. Ahora se puede ver. Ya, perfecto. Ya, Evelyn, te voy a ingresar uno de los grupos porque justamente estamos trabajando en grupo. Te voy a compartir un link a través del chat para que este link contiene las actividades que estamos trabajando. Así que te lo voy a compartir ahora. Ya, y te voy a enviar a uno de los grupos para que puedas ir participando y te puedas ir uniendo a la discusión.
Bien. Ya hemos vuelto de las sesiones, de los grupos. Voy a compartirles de nuevo mi pantalla para que vayamos compartiendo las respuestas. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué características de estos problemas ustedes destacarían? ¿Sí? Bien, para ayudarlo un poquito, nosotros hicimos un listado de algunas características que podrían ser identificadas, así que voy a abrir la presentación para ir chequeando las que hayan podido identificar y aquellas que no. Bien, ¿se ve lo suficientemente grande ahí? ¿Mi pantalla? Sí, se nota bien. Ya, súper, gracias. Bien, entonces, ¿quién quiere partir comentando algunas de estas características que están listadas acá o bien otras que hayan podido identificar en el sueldo de los vendedores? Vamos con el problema uno primero. ¿Alguno de los grupos que quiera comentar? A mi entender, Fernando por acá, a mi entender, y de hecho lo discutimos acá con mis dos compañeros de grupo, que el problema no está entregando todos los datos, ¿ya? Por lo tanto no se requiere buscar información adicional. Ya, eso de partida la descartarían. Sí. Perfecto. Tampoco se requiere hacer supuesto. Ya, ustedes dijeron que no se requería hacer supuesto. Claro. Tomar decisiones, estábamos viendo en el tema de cómo la decisión más que nada enfocada en la resolución del problema, o sea, que podríamos hacerlo en forma algebraica o en forma de una inecuación, ¿no? Porque tenemos la cantidad de sueldos totales y tenemos la cantidad de comisiones totales. Entonces, en la forma de realizar el problema, se podría tomar una decisión, pero no una decisión en base a que sea un problema de modelamiento. Ya, entiendo que lo que está tratando de decir quizás va más en la línea de distintos enfoques, porque tienes que decidir ciertas estrategias o cómo lo vas a abordar. Claro, de resolución, esa la podríamos considerar. Perfecto. Y las decisiones entonces las borraríamos. Ya, entonces claramente aquí tú dices que no tienen que ver con decisiones que se tomen para dar respuesta al problema. Claro. Y admite varias soluciones. No. Ya, también la descartar. Ya, ¿alguna otra que hayan identificado que no está aquí o que quieran agregar? Parece que no. ¿En tu grupo, Fernando? Ya. No. A no ser que alguien más quiera hacer algún aporte. Fernando, que estaba en el grupo 2. En el grupo 2. Bien. Si no hay otro comentario, me gustaría extender la pregunta para los otros grupos, para el grupo 1 y el grupo 3, si es que están de acuerdo con este chequeo que hicimos con el grupo de Fernando, o si hay alguna otra característica que quieran agregar, o algo que les parezca que en realidad no, o en realidad sí, y no coincida con este chequeo. Yo considero que sí requiere hacer supuesto. Ya, Cristian. Sí, porque nosotros nos centramos en la pregunta, digamos, lo que señalaba la pregunta original respecto de que la empresa no va a pagar más de lo que está pagando. Y asumimos que no era una variable el sueldo para el vendedor. Entonces, si tú lo veías en ese lado, hay una tercera columna que es en el fondo el sueldo del vendedor, que en este caso esa variable nosotros de frente la eliminamos. Al fijar, a alguno le va a subir, a alguno le va a bajar, a algunos a lo mejor le va a mantener el sueldo y eso, en términos del problema real, es una variable importante, porque
porque a lo mejor mi mejor vendedor va a haber disminuido su sueldo y va a decir, yo me voy. Digamos, eso, ese supuesto, digamos, no nos metimos con los vendedores y sus sueldos. Dijimos que todos acá están felices. Así que ahí hay un supuesto respecto de una variable. Ya, o sea, una según variable que no entiendo, está explícito el valor, pero se puede calcular. claro, a partir de la tabla se puede calcular Porque cuánto gana cada uno, exacto. Sí. Sí, pues, y entre otras cosas relevantes, ¿por qué? Porque me da la cantidad total que pago en sueldos también. Entonces está dentro de los condicionantes del problema. Ahí hicimos un supuesto. Claro, entonces es interesante lo que plantea Eh, Cristian. Dame un segundo, Cristian, para ver si entendí bien. sí, Lo que tú planteas es que en el fondo tú estás suponiendo que ninguno de los vendedores va a negociar, por ejemplo, si es que con esta nueva política de sueldo le sube o le baja. Y ese es un supuesto que está detrás. En el fondo que la empresa puede imponer el sueldo base y la comisión en el valor que quieran, que era un poco lo que ustedes estaban comentando cuando yo entré al grupo. sí. Y que en el fondo también planteaban que, no sé si lo dijeron, pero una de tus compañeras en el grupo decía que tampoco es que la empresa pueda llegar y poner cualquier sueldo, porque debería respetarse al menos el sueldo mínimo. No puede bajar los sueldos base, por ejemplo, tanto, de manera que se arriesgue a que alguno de los vendedores gane menos del mínimo. Ahora, en esa combinación de factores, digamos, yo creo que admite varias soluciones. Yo creo que sí el problema admite varias soluciones. Porque podrían fijar distintos sueldos, Cristian. Porque podríamos fijar distintas combinaciones de sueldo base y comisión que cumplan con el requisito de no pasarme de lo que estoy pagando actualmente. Perfecto. Entiendo. No sé si se entiende lo que plantea lo último, Cristian, o hay alguien que piense distinto o quiera complementar. Yo no lo entiendo bien porque el enunciado del problema dice que la idea es igualar los sueldos y las comisiones. Entonces, no entiendo muy bien el planteamiento. Es que pueden haber parejas de sueldos con porcentaje de comisión que cumplan lo que... Porque en el fondo, claro, en el fondo yo fijo un sueldo base y fijo una comisión. Y la condicionante es que no pague más de lo que estoy pagando hoy día. Y voy a poner el valor de la pero con 850.000 y 6% sirve. Con 360.000 y 6% sirve. Entonces, voy a tener un grupo de pares ordenados, si quieres verlo así, de sueldo y comisión, que van a cumplir ese requisito. Que podrían ser soluciones, tú dices, del problema. Claro, del problema. Entonces, bajo ese aspecto, la solución no es única. ¿Ya? Y por ese lado, que es un poquito lo que intentamos nosotros correlacionar, que en el fondo era correlacionar sueldo base con comisión, porque hay una relación ahí inversa, que a mayor sueldo base, menor porcentaje de comisión, podíamos encontrar un modelo matemático que pudiera dar cuenta de eso. Y hasta ahí llegamos, porque nos pilló el tiempo. Pero íbamos por ese lado, y ese modelo matemático sí tiene su costo. O sea, por un lado, por abajo, el sueldo mínimo. O sea, yo no puedo pagar 100% de comisión y cero de sueldo base. Y por arriba no me puedo pasar en comisiones y sueldo base de lo que estoy pagando hoy día como empresa. Entonces ahí también me acotaba el modelo matemático, el modelo real me acotaba el modelo matemático. ¿Se entendió ahora lo que planteaba el grupo de Cristian? Sí, ya lo entendí. Como que va a ir variando la relación entre el sueldo base y la comisión dentro de una misma persona. Es como que puede aumentar su sueldo base y disminuir la comisión, o al revés. Y de hecho, es más, quiero rescatar una de las cosas que decía Cristian. Él vio una relación inversa entre el sueldo base y la comisión, ¿cierto? Sí. Que él lo desprendió, supongo, Cristian, tu grupo lo analizó desde la tabla, pero si se fijan en la tabla, sí. Si se fijan, en ninguna parte se dice que es una relación lineal. Esto podría haber sido coincidencia, pero ustedes supusieron que había una relación inversa, entonces también usaron ahí un supuesto, entiendo. En el análisis que hicieron también
supusieron eso. Bien, entonces voy a descliquearlo porque no tenemos consenso aquí en los distintos grupos, pero me parece muy bien porque en estos dos aspectos, ¿bien? No tenemos consenso aquí. Algunos pueden tender a pensar que sí hay que hacer supuestos, como el que decía Cristian, o otros que no, porque está todo dado y el modelo es más o menos evidente. Y me equivoqué. Habíamos dicho que esta que no. Y esta no tiene consenso. Algunos decían que hay una solución, digamos, inmediata, y Cristian plantea que pueden haber varios pares de solución, sueldo base y comisión, que cumplan con los pedidos. Bien. Creo que más que nada un problema de aplicación, más que un problema de modelamiento. Ya, Fernando, ¿tú crees que el de los vendedores es más de aplicación? Por eso tú, digamos, coincide con las características que marcamos con tu grupo, digamos. Sí. Ya. Quiero recalcar algo. En el fondo, el ejercicio que queremos hacer no es, si bien uno puede tender a pensar que cierto problema es de modelamiento, es de aplicación, en el foco del análisis no es clasificarlo, ¿cierto? Porque no nos sirve de nada, porque nosotros no vamos a ir a presentarle a los estudiantes y les vamos a decir que es un problema de aplicación o de modelamiento, sino que más bien queremos que trabajen los problemas. Entonces, el ejercicio tiene como objetivo analizarlo y generalmente generar esta discusión, que es en el fondo discutir, y es súper discutible, digamos acá no es como negro y blanco, sino que hay matices, es discutible si es que hay que hacer supuestos o no, dependiendo de cómo uno vea los problemas. Vamos a ver qué pasa con el de Emily, ¿les parece? ¿Algún grupo que quiera comentar alguna de estas características u otras, digamos, que no estén aquí? Nosotros comentamos que este problema, o sea, puede y no puede. O sea, consideramos que el contexto, bueno, es real, de la vida real, a lo mejor los estudiantes se les hace como más familiar, pero no es difícil de resolver. O sea, consideramos, basta con que veamos cuántas cantidad de artículos debería vender Emily para que gane lo mismo con la segunda opción que con la primera, que era solo el sueldo base. Ahora, lo que decíamos es que esa cantidad de artículos va a depender del contexto. Entonces, a lo mejor, claro, podemos decir tiene que vender más de 100, por ejemplo, estoy dando un número. Si vende más de 100, le conviene la segunda opción. Si va a vender menos, le conviene la primera. Pero aquí comienzan también, podríamos hacer supuestos de dónde debería trabajar Emily, en qué tienda, porque a lo mejor va a depender de dónde y en qué tienda, cuál opción le conviene. Ya, entonces, de lo que infiero es que sí hay que hacer supuestos, de lo que decía. También mencionaste que tenía contexto real. No sé si dijeron algo sobre el contexto del sueldo de los vendedores, a diferencia del de Emily. ¿Es real o no? ¿O les parece que no? Sí, el de los vendedores sí, es real, un poco más alejado a lo mejor de la realidad de los estudiantes, porque no creo que ellos se dediquen a analizar sueldos de empresa, pero sí tiene un contexto real. Ya, perfecto. Entonces tú dices que es real y cercano al estudiante, y acá Sí. solo podríamos decir que es un contexto real, ¿cierto? Básicamente eso es lo que... Ya. Bien, gracias, Bárbara. ¿Algún otro grupo que quiera que haya identificado alguna de las otras? Por ejemplo, si se requiere buscar información, si se requiere hacer consideraciones realistas, si hay distintas soluciones. ¿Se comentaron alguna de este tipo de características? El estudiante debiese buscar lo mínimo si es que no lo conocen. Claro, sí. Entonces podríamos decir que requiere buscar información, ¿no? Claro. Perfecto. A lo mejor ese requiere buscar información también podría considerarse el tema de que va a tener que averiguar tal vez cuántos artículos vende, no sé, en 30 minutos o en una hora, y con respecto a eso a lo mejor apoyarse para hacer una proyección y calcular cuánto gana por día y cuánto va a ganar mensualmente. Claro, podría tener que hacer un cálculo o es tratar de estimar, ¿cierto? ¿Y eso tiene que ver con buscar información o tiene que ver más con considerar aspectos de la realidad, Daniel? Yo creo que son aspectos de la realidad que debería considerar. Perfecto.
Entonces marcaríamos también esto. Bien. Gracias, Daniel. ¿Algún otro grupo que quiera comentar respecto de este chequeo que estamos haciendo? ¿Algo que no coincida con lo que comentaron en el grupo o algo que falte? ¿Alguna característica? Yo quería preguntar algo con respecto al enunciado del problema de Emily. ¿Los 480 pesos son con respecto a los productos vendidos o a las horas trabajadas? No, son respecto de, tú ganas 480 por cada producto que vendes. Por cada juguete. Ah, cada juguete. ya. El problema es dicotómico, no admite varias soluciones. Es sí o no. Porque en el fondo voy a determinar un cubo, una cantidad de juguetes en los cuales sí me va a convenir ser vendedor, y bajo ese cubo me conviene ser cajero. Entonces, varias soluciones, así como varias soluciones, no creo que admita. Son dos posibles. Tú dices que a lo más dos, Sí. o cajera o vendedora. Sí. ¿Ya? Entonces esta eso podríamos va a tener- descartar. Ya. Disculpa, no estoy de acuerdo con eso, ¿ah? A ver, ¿por qué? Porque, por María? ejemplo, lo mismo él está pensando en juguetes, ¿da? Y yo, por ejemplo, pensé, se me ocurrió así, por ser nomás, por ejemplo, si ella la contrataran para, por ejemplo, ayudar a la venta en la parte electrónica, ¿da? Porque también hay harta venta, por ejemplo, en la época de la Navidad, si uno piensa también en consideraciones realistas, ¿cierto? Como se dijo. Por ejemplo, en la época cercana a Navidad se vende harto televisor, harta consola de juegos, por ejemplo, harto celular, ¿cierto? Y de repente la venta de eso, por ejemplo, es más baja que la venta de juguetes. Si está quizá en una tienda exclusivamente de juguetes, ¿da? Y por eso mismo, eso de que admite o no varias soluciones, yo creo que sí. Porque vamos a tener que hacer supuestos, vamos a tener que, de hecho, no me imagino cómo cerrar la idea ahí. Que considerar, por ejemplo, que se vende, y ahí a lo mejor habría que buscar información. ¿Cuántos artículos se venden, por ejemplo, diario en promedio en el área tecnológica, en el área de juguetería, en el área de línea blanca? No sé. Hay cuestiones que hay que decidir, ¿cierto? Hay como que cerrar un poco porque si no queda demasiado amplio. Y eso significa para mí que admite varias soluciones. Creo yo. Ya, perfecto. No tenemos consenso, entonces el profesor dice que admite a lo más dos, María dice que pueden ser, digamos que admite varias. No sé si hablaron algo en tu grupo sobre la toma de decisiones o distintos enfoques o estrategias de solución. Mari. María, perdón. Mapi, lo que pasa es que nosotros nos concentramos, de hecho, en lo que justamente tú dijiste hace un rato que no teníamos que haber hecho, que fue en analizar si era o no problema de modelamiento. ¿Da? Y nos concentramos en las 3 características que debe tener un problema de modelamiento. Y de hecho yo quedé flop cuando empezaste a hacer el análisis del primero, porque llegaron a la conclusión de que sí podía ser, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros concluimos que no, porque se podía hacer el cálculo con todo lo que estaba allí. Y de hecho con eso yo tengo una pregunta y aprovecho de hacértela, y tengo la duda que lo planteé en el grupo. Y es porque, por ejemplo, lo que nosotros pensamos era que con todos los datos que estaban ahí se podían hacer cálculos. Hacíamos promedio, por ejemplo, de todas las cosas y llegábamos a un resultado, ¿no? Y eso es encontrar una solución de las que podrían haber sido, quizás, ¿cierto? Porque claro, si nosotros queremos, como decía, la empresa no quería pagar más de lo que ya estaba pagando, eso podría involucrar una inecuación, ¿no? Claro. Pero no lo pensamos así, dijimos ya lo calculamos directo, no necesitamos más datos. Con los datos que están ahí, asumimos que así se da, digamos que no va a variar mucho en el fondo, y lo resolvemos. Y para nosotros no podía ser problema de modelamiento. Y mi pregunta va por ahí, es si acaso exclusivamente un problema de modelamiento, y probablemente me estoy saliendo del tema, pero es que surgió, ¿cierto?, a través de la conversación. De hecho, si te estás adelantando un poquito, pero está bien que vayamos, así que dale nomás. Si quieres me dices, te respondo después, pero la pregunta es, ¿un problema de modelamiento requiere necesariamente que se plantee algún tipo de fórmula o de función? O sea, requiere una expresión algebraica, porque de hecho yo tengo un problema que me plantearon hace un tiempo, no lo he resuelto porque es súper complicado, yo hasta quería mostrárselos después de esto, si es que se podía, y quería ajustarlo para clase, que tiene que ver con horarios de trabajo, tiene muchas variables, y resulta que 2 personas distintas, por ejemplo, encontraron una solución, pero ninguna de esas soluciones involucra variables.
Y yo discutía que entonces eso no es un modelamiento. Con modelamiento me entregaría a mí algo así como, no sé, una expresión, un sistema de ecuaciones, una función, ¿cierto? Algo que me permita dar distintas respuestas, dependiendo de los valores de la variable. Y ahí está mi pregunta. Ya, bien, o sea, te la voy a contestar en un segundo mientras terminamos esto, porque de hecho lo que viene a continuación es la segunda pregunta, ¿cierto? Si es que consideramos que estos problemas son de modelamiento o no. Y entonces nos cabe la pregunta de qué son los problemas de modelamiento o cómo los puedo identificar, ¿no? Solo para cerrar, quiero rescatar el hecho de que no estén de acuerdo en los grupos, digamos, que hayan argumentos a favor o en contra de un problema, si es de modelamiento o no, o si requiere hacer supuestos o no, ¿ya? Y como les decía, esto de nuevo no es blanco y negro, sino que más bien queríamos realizar con ustedes el ejercicio de analizar, de discutir. ¿Te parece que este problema tiene esta característica o no? ¿Sí o no y por qué? Ese era el ejercicio. Y básicamente es el ejercicio que deberíamos hacer cuando tenemos que enfrentarnos a la selección de los problemas y al análisis. ¿Bien? Otro supuesto que se podría... ¿Me escucha? Sí, Fernando, te escuchamos. Otro supuesto que tú podrías considerar, porque la pregunta es en base, ¿qué es lo más conveniente para Emily? Pero en ningún caso se habla que la conveniencia tiene que ver con plata. Ya. ¿Ya? Pues, Entonces, ese supuesto también se podría hacer porque tiene que compatibilizar los estudios con ese trabajo part-time, pero en ningún caso dice de que la conveniencia para ella va a ser en aquel que gane más plata. Claro, de hecho También es un, podríamos tem- entrar también es un a tema analizar otro también es tipo un de tema de factores. discusión. Claro. Y lo que tú mencionas, Fernando, también yo lo podría interpretar como que en el fondo igual tengo que tomar alguna decisión para aconsejar a Emily. Tengo que Claro, decirle, ¿sabes qué te conviene más esto? O claro, te conviene mejor este trabajo. claro, de acuerdo a las conveniencias que tenga Emily. Claro, A eso voy. exacto. Sí, Me parece, a mí en lo personal me parece que el problema igual exige que hay que tomar decisiones, porque sí, tengo que desde mi aconsejar punto de vista también. desde tu punto de vista también, perfecto. Puede que con respecto a otras características estemos más en desacuerdo, pero a mí me parece que igual requiere, como tú dices, tomar una decisión. Bien, Admite no sé si hay algún otro admite distintos enfoques de resolución. No sé si estará bien, pero nosotros lo vimos que se podía resolver de forma algebraica y también de forma gráfica, representada a través de dos funciones, una que es afín y la otra que es constante. Entonces el punto de intersección, ahí podía ver cuándo le convenía en cuanto a lo que es plata, si quería ganar más desde el punto hacia arriba y si quería ver a lo mejor no matarse tanto y mantener el sueldo que tenía quizás desde el punto hacia abajo. Claro, ya, perfecto. Entonces tú también decías que en tu grupo salió esto de que admite varias y lo que decía recién Fernando era lo de las decisiones. En la que no estamos tan de acuerdo ahí era lo de las varias soluciones, ¿no? Ahí había un punto que no había consenso. Bien, no sé si hay algún otro comentario respecto del problema para pasar a la segunda pregunta y un poco responder la pregunta de Mari. Bien. Yo tengo una pregunta. Dime, y es que respecto de esto, mira, porque tú estás diciendo que la idea es conversar, ¿cierto? Que puede no haber consenso, pero por ejemplo, en los talleres que hemos desarrollado y las preguntas que han hecho son súper definitivas. ¿Ya? Yo respondo y de repente yo no estoy muy de acuerdo con la respuesta que dicen que es la real versus la que yo di. Y me trato de autoconvencer, así como que veo por qué, ¿cierto? Porque, por ejemplo, dice, después aparece el recuadro, así como exploremos la respuesta, y yo la leo ya, y sí, digo ya, y olvido mis resquemores y mis cuestionamientos, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si esto siempre va a ser así, siempre va a ser que yo puedo opinar una cosa y otra persona otra, o hay una forma, ¿cierto? Por ejemplo, que tú no puedes decir, no, efectivamente el sueldo de los vendedores sí requería esto y la decisión de Emily sí requería esto otro y esto no. No sé si se entiende la pregunta. Sí, yo la entiendo, no sé si el resto la entiende. Yo entiendo. Yo entiendo y de hecho creo, no sé si Mari o Mapi. Es Mapi. Mapi. Te estaba diciendo Mari, perdona. No te preocupes. Creo que te pasó también en el taller 3, que tiene que ver con el análisis de los problemas, ¿sí? Y es justamente es lo que estamos viendo ahora. No hay
efectivamente, lo que yo les decía un poco es que no queremos clasificar los problemas, no queremos decidir que un problema es o no es de aplicación, es o no es 100% de modelamiento, porque claramente los problemas no van a ser, no hay un absoluto, digamos, van a tener algunas características que lo van a hacer parecerse y otras que no, por ejemplo. O van a haber problemas que no siempre van a poder transitar por todas las fases del ciclo de manera muy profunda, pero así van a por ejemplo, privilegiar el entender y simplificar, y van a hacer una interpretación más o menos evidente, por ejemplo. Eso puede pasar. O sea, puede que los problemas tengan que, en la resolución, digamos, tengan que transitar de alguna manera, en mayor o menor medida, por las distintas fases. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Mapi, no hay absolutos cuando trabajamos analizando problemas. Si eso responde un poco a tu pregunta, no hay realmente absolutos, sino también a veces hay matices, que es justamente lo que ocurrió acá, ¿sí? Por un lado, había gente que pensaba que el problema de Emily admite varias soluciones, ¿cierto? Que creo que era tu grupo, y otro decía que me parece que no, porque es como blanco y negro, es sí o no la respuesta, ¿sí? Básicamente es eso, así que no es absoluto, hay matices, pero sí es bueno, ¿sí? Es bueno, y me voy a seguir un poco porque tiene relación con lo que sigue, sí es bueno que entendamos o que podamos distinguir los problemas de modelamiento de otros que también usan contexto real, pero que se alejan del espíritu del modelamiento, ¿sí? Entonces voy a volver a proyectar aquí. Bien. Según el taller habíamos visto que los problemas de modelamiento los definíamos como aquellos problemas que tienen contextos reales. De hecho, ustedes mismos los comentaron, estos dos problemas, el de Emily y el de los vendedores, tenía contexto real. Si bien el de Emily era un contexto más cercano a los estudiantes, como decía uno de los grupos, ambos tenían un contexto real o estaban planteados en una situación real, ¿sí? Y la otra característica importante es que la construcción del modelo, y aquí voy a detenerme también a responder tu otra pregunta, la construcción del modelo es un aspecto clave de la resolución, ¿sí? Y creo que la pregunta que hiciste, Mapi, al inicio, si es que era o no era un problema de modelamiento o no, porque no tenía variables, tiene que ver más con lo que entendemos por modelo, ¿sí? Yo creo que ahí es donde está el punto de la discusión que planteas. Y lo que entendemos por modelo no necesariamente va a ser una función o una expresión, ¿sí? En ocasiones un modelo puede ser construir una ecuación, o incluso hay modelos que son probabilistas, que tienen que ver con construir modelos de probabilidades, que es otro tema, ¿sí? Digamos, otro contenido. Entonces, no necesariamente un modelo se reduce a una función, puede ser una expresión, pueden ser una serie de condiciones, ¿sí? Puede ser una ecuación, incluso pueden no haber variables, pero igual se puede construir un modelo, ¿cierto? A partir de alguna matematización que se haga. Entonces, ahí creo que donde está un poco la discusión que planteaba Mapi, que es qué es lo que vamos a entender por modelo, ¿ya? No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Después podemos ver el problema que tú mencionaste en particular, Mapi. Sí, sigo quedando con la duda, entonces preferiría justamente que después veamos el problema para que sea así súper Ya, perfecto. directo, Sí, digamos. si tu problema es con el problema en particular, lo podemos ver. Sí. Ya, perfecto. Gracias. Bien, de nada. Bien. Ahora, si bien esto es parte de donde vamos a enmarcar los problemas de modelamiento, sí hay ciertas características que a veces a uno lo ayudan a distinguirlo de otros tipos de problemas. Por ejemplo, que realmente son problemas. ¿A qué nos referimos? A que la persona que los está resolviendo no tiene una estrategia directa, no es un ejercicio, no es un ejercicio rutinario, ¿cierto? Recordemos que en el currículum también se habla de problemas y se distinguen los problemas rutinarios de los no rutinarios. Estos caerían dentro de la categoría de problemas no rutinarios, ¿sí? Otra cosa importante es que exige que uno esté tomando aspectos de la realidad siempre durante la resolución, ¿ya? Y eso es lo que nos referimos con un tránsito entre el mundo real y de las matemáticas, ¿sí? En el fondo es que yo no me olvido del contexto de la situación real, siempre estoy volviendo a ella, ¿sí? Y otra de las características distintivas tiene que ver con esto que yo les decía, que de alguna manera o de alguna forma o en alguna magnitud se transita por las distintas fases, ¿sí? Y otra característica que suele encontrarse ya, no en todos, pero en algunos, es que son problemas abiertos.
¿ya? Es decir, que son problemas que la pregunta no está tan bien definida, o hay que buscar información a veces, o hay que hacer supuestos para completar información, ese tipo de aspectos. Bien. Algunas ideas para cerrar esta parte, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente actividad, es que, y creo que ustedes también lo dijeron en un momento, es que si queremos que los estudiantes desarrollen la habilidad de modelarlos a problemas que exijan ese tránsito entre el mundo real desde las matemáticas y viceversa, ¿sí? Y para eso es importante que planteemos contextos realistas, ¿sí? Ahora, no siempre vamos a tener que buscar un contexto que sea 100% realista y 100% auténtico, ¿sí? ¿Ya? Podemos incluso tener problemas que sean ficticios con algún contexto ficticio, siempre y cuando resguardemos que no se vea demasiado artificial, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se ve demasiado artificial, ¿qué va a pasar? Que los estudiantes se van a olvidar del contexto del mundo real y van a resolver y van a enfocarse solo en lo matemático, ¿sí? Entonces, es importante, y de hecho una de las características más importantes de los problemas de modelamiento es que exigen ese tránsito entre el mundo real, la situación real y la matemática, ¿bien? Y bueno, esto ya los mencioné, hay algunas características que sí o sí los van a permitir distinguir, que son muy distintivas, y otras que algunas veces son deseables. Por ejemplo, que los problemas sean abiertos o que hagan que los estudiantes tomen decisiones, ¿sí? De nuevo, no va a ocurrir que tengamos un problema 100% de modelamiento, sino que los problemas van a tener en alguna medida algunas de sus características. Bien, vamos con la actividad 2, ¿ya? La actividad 2 también la vamos a trabajar en grupo, en los mismos grupos que teníamos, y vamos a tener 10 minutos, ¿sí? Es decir, a las 18:25 aprox, vamos a volver y vamos a tener la puesta en común igual como lo hicimos ahora, ¿ya? Las indicaciones son las mismas, ¿sí? Vamos a formar los mismos grupos, traten de elegir un representante para que podamos compartir en la puesta en común. Y la pregunta es, ahora ya enfocándonos más en la elección y selección de los problemas, es si tuvieran que elegir un problema para comenzar el modelamiento con sus estudiantes, ¿qué criterios usarían? Es decir, ¿qué criterios usarían para elegir ese problema? ¿Bien? Van a usar el chat interno si quieren ir listando algunos de esos criterios y luego hacemos la puesta en común. ¿Bien? Entonces, les voy a copiar un segundo. La pregunta. Disculpa, Camila, Fernando, sí. ¿se refiere a lo mismo, a los mismos dos problemas anteriores que hay que elegir? ¿O serían otros? ¿O sería uno que nosotros propongamos? La pregunta, Fernando, ojo, no es elegir un problema, es qué criterios ustedes creen que tendrían que, con qué criterios elegirían esos problemas. Pueden basarse en los problemas que vimos, o bien pueden basarse en los que a ustedes se les ocurra, ¿sí? O si han visto más en el taller, o algunos que tengan como un problema muy emblema en la cabeza, también pueden basarse en eso, pero la pregunta va en torno a los criterios, ¿sí? Y la idea es que también salgan a relucir las características de esos problemas, es decir, yo usaría un problema de este tipo porque me interesa esto, por decir algo, ¿no? Ya, esa es claro. la idea. Bien, entonces ahí les copié la pregunta en el chat, y voy a crear los grupos ahora. De nuevo ingresen, unirse, y nos volvemos a ver a las 16:28 ya, a las 16:28 aprox. 10 minutos para esta discusión. Bien, vayan ingresando entonces a la sala, y de todas maneras les aviso cuando queden 5 minutos. Ya, me falta que ingrese Fernando. Ya, Joan, te voy a ingresar al grupo 2. Y Gloria, que también está, creo que Gloria llegó hace poquito. No sé si me estás escuchando, Gloria. Sí, se estoy escuchando. Sí, se estoy escuchando. Ya, perfecto. Te voy a ingresar a uno de los grupos, ¿sí? Ya, ya. Bien. Gracias.
Ya.
Bien. Ahí estamos volviendo todos a la sesión. Voy a compartirles en pantalla de nuevo. Bien, ahora estamos todos. Perfecto. Estuve yendo por algunas de las salas y alcancé a captar algunos de los criterios que mencionaron, ¿sí? Pero obviamente no es bueno que hagamos una apuesta en común para ver si los cubrimos todos, ¿bien? Entonces, algunos de los que alcancé a listar, ¿sí? Los registré aquí. En algunos de los grupos se hablaba de que se procuraría buscar un contexto significativo para los estudiantes, que fuera realista pero educativo. También que admitiera distintas soluciones o distintas estrategias. También se dijo que el trabajo matemático fuera simple, es decir, que el modelo que hubiera detrás no fuera más o menos simple, que no dificulte la resolución, sino que el foco estuviera puesto más en la primera parte. En otro de los grupos se habló si es que había que considerar el modelamiento como un fin o como un medio, ¿sí? En otro grupo que genere discusión, que el problema, digamos, la resolución genere discusión. Y creo que no anoté todas, no alcancé a listar todas, así que voy a abrir la palabra a los grupos para quien quiera comentar, agregar o complementar alguno de estos criterios que podrían ser posibles criterios de selección. ¿Alguien de algún grupo que quiera agregar algunos de estos criterios? Ya, Mapi dice que está en el chat interno. Sí, lo que pasa, Mapi, es que no podemos ver el chat interno ahora, dado que volvimos a la sesión. Yo copié los comentarios, los pego en el chat. Ya, perfecto. Nosotros discutimos que el problema debería ser no con tanta matemática pura, sino a lo mejor como el problema de las casas que se planteó en uno de los talleres del cartero, que la resolución va más por hacer un dibujo, hacer un esquema, y no se necesita tanto conocimiento matemático. Entonces, de esta forma a lo mejor es más fácil para los estudiantes el primer acercamiento al modelamiento. Ya, que no requiera tanta matemática, eso sería como uno de los criterios. O que la matemática que requiera no sea tan... Claro, tan elevada o tan dura, como lo básico. Tan elevada, exacto. Perfecto. Bien, ahí Mapi puso... No. Gabriela, perdón, dice... Con contexto significativo, claro, que también lo tenemos como uno de los desafiantes. Contexto desafiante, podríamos agregar entonces. Que sea desafiante para los estudiantes. Con posibilidad de diferentes soluciones, también lo tenemos, ¿cierto? Modelo matemático simple, que también habla un poco relacionado con el trabajo matemático simple, que se enfoque en la primera transición, de entender y simplificar. Ya. Del grupo nosotros, primero que todo, nosotros analizamos qué es lo que se buscaba lograr con el problema. ¿Ya? Yo creo que lo primero que tenemos que tener presente, ¿cuál es el objetivo? ¿Ya? Si vamos a querer que los alumnos transiten por el ciclo de modelamiento o enfatizarlo o enfocarnos en algún contenido en específico. Creo que de ahí partiría la elección del problema. Si los queremos hacer transitar por el ciclo de modelamiento, la idea sería modificar un problema, ¿ya? Para cual los alumnos tuvieran la capacidad o tuvieran la información necesaria para poder transitar fácilmente en la fase o la etapa de simplificación del problema, que no tengan complejidad, no sirven transitar en la primera fase. Claro. ¿Ya? Y obviamente de ahí en adelante, como muchos lo estaban diciendo, que el problema sea abierto, que genere discusiones,
que no tenga complejidad en la resolución, ¿no es cierto?, en la parte de matematizar, etcétera, etcétera. Pero creo que lo fundamental, antes de escoger el problema, es tener presente cuál es el objetivo que se desea perseguir. Yo creo que lo que tú planteas, Fernando, y de hecho entré en la discusión en tu grupo cuando estaban hablando un poco de los objetivos, que me parece un punto muy importante, y a veces incluso como anterior incluso, ¿sí? Y de hecho entré cuando estaban hablando de que sí iban a considerar el modelamiento como un medio, como un fin, que era algo que también se habló en el taller, Claro. en el curso, ¿sí? Es que ahí se recalca el tema ese, si vamos a trabajar el modelamiento como un fin o como un medio, ¿ya? Si lo vamos a trabajar en un contenido específico o en un contenido nuevo, o que los alumnos transiten por el ciclo de modelamiento. Claro, que eso de hecho no lo notamos y también estaba algo en el chat, que genere la necesidad de transitar, ¿no? Por las distintas Claro. fases. Y obviamente también que sea motivante, bueno, y todas las características que han dado también los otros grupos. Motivante, que sean realistas, que sean abiertos, que genere discusión, etcétera, etcétera. Claro, que sea más abierto. Perfecto. Gracias, Fernando. De hecho, voy a reiterar un poco tu punto al final un poco para el cierre, porque me parece un aspecto bien importante. No sé si hay algún otro criterio que hayan podido identificar, que no esté listado aquí o que no se relacione con alguno. Sí. Yo quiero hacer un comentario, no sé si alguien más quiere hablar, yo quería hacer un comentario que se aleja un poco de la pregunta que estás haciendo tú, pero que tiene que ver con lo que dijo recién, no vi quién hablaba, no le vi el nombre. ¿Fernando? ¿Fernando? ¿Ya? Es que yo siempre he considerado desde que, como no sé si decir, me inscribí, ¿cierto?, al curso, ¿ya? Que el objetivo del curso para mí era justamente poder desarrollar, ¿cierto? De hecho dice, desarrollar la habilidad del modelamiento de funciones, ¿cierto? Del modelamiento matemático para mí, porque es una de las habilidades que más descendidas están, en más cuesta abordar. Entonces, para mí siempre ha sido el modelamiento como un fin, no como un medio. Yo creo que ya ocuparlo como un medio significa que uno lo maneja muy bien. Por ejemplo, que nos fuéramos a ocupar el modelamiento como un medio en la sala de clase significaría que lo alejan a la reflexión. Es como, por ejemplo, uno primero le enseña cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas, las diferentes ecuaciones cuadráticas que se pueden generar, las diferentes formas de solución, y después uno les plantea problemas, ¿cierto?, donde ellos generan la ecuación cuadrática y la resuelven. Y ahí es la ecuación cuadrática como un medio y no como un fin, ¿cierto? Para mí es un fin. Yo creo que siempre ha sido así, no sé si ese es el enfoque del curso, pero yo siempre lo he tomado así. No sé si todos entienden lo que está planteando Mapi. No sé si todos entienden o se acuerdan de lo que hablábamos cuando hablábamos de modelamiento como un fin y como un medio. Lo pregunto Sí. para poder... ¿Sí? Ya. Sí se entiende. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces Mari dice que para ella es un poco el modelamiento como un fin. Como un medio no lo usarías para iniciar el trabajo. En ningún caso, de lo que entiendo. No sé si entendí bien, Mapi. No, Claro, que lo usaría ahí ya nunca, tendríamos que hacer un supuesto de en qué etapa están los chiquillos. Porque si nos enfocamos netamente en cómo comenzar, ahí le encontraría razón a la profesora. O sea, deberíamos considerar también cuáles son los conocimientos que tienen los estudiantes y si están acostumbrados a trabajar el modelamiento o no. Claro que sí. Podría ser otra consideración, digamos, como un criterio para elegir también, ¿no? Claro. De hecho, la pregunta dice, si tuvieran que elegir un problema para comenzar a trabajar el modelamiento. Claro. Entonces, si nos vamos a comenzar a trabajar, yo veo difícil utilizarlo como un medio. Claro. Podría ser un poco difícil utilizarlo como un medio si uno quiere, con la finalidad de que los estudiantes desarrollen y transiten por el ciclo. Pero sí habría que considerar, yo creo que quizá lo que intentaba decir el grupo de Fernando es que sí o sí habría que considerar cuál es el objetivo y tener claridad también más bien claridad de los conocimientos que tienen los estudiantes y de qué tanto están acostumbrados o no, más bien, claro. ¿cierto? Entonces podríamos también agregar el considerar
los conocimientos previos de los estudiantes y qué tan acostumbrados están a este tipo de problemas, ¿no? Claro, porque puede que me toque hacer este año y no conozca un curso de tercero medio, ponte tú, y yo quiera trabajar el tema de modelamiento, y a lo mejor ellos han tenido experiencias previas en segundo o en primero, pero eso no lo sé, porque sería un curso nuevo. Y estaría dentro de la pregunta que están haciendo, o sea, ¿cómo empezarías con ese curso que no conoces? Perfecto. Claro, el tema del modelamiento como fin o como medio tiene más que ver con el propósito, ¿sí? Que es lo que yo quería perseguir. Entonces, ahí MAPI tiene sentido cuando ella dice que si quiero empezar, quiero que los estudiantes vayan acostumbrándose, no lo usaría como un medio porque ya debieron haber estado acostumbrados, ¿sí? Más bien, en el fondo, el foco de la discusión que estamos teniendo ahora es el propósito con el que yo voy a usar este problema. ¿Qué es lo que quiero lograr cuando inicio el trabajo de modelamiento? ¿Sí? Y de hecho, para ir cerrando un poco esta parte, no sé si hay algún otro criterio, quizá, que salió. Me parece que ya los anotamos todos ahora sí. Voy a volver a... Con Cristian, dijo algo que fue muy interesante. Dijo ¿Sí? que él trataría, Cristian, nosotros somos el grupo 3, creo. ¿Ya? Cristian, Él dijo sí. que él, y lo encontré excelente idea, una que trabaja magnitudes cercanas al curso, a los niños, y que podría, partiría también con proporción directa o inversa, algo que sea fácil de como determinar o enfocarse, y con variables no tan complejas, sino que en simple y con preguntas también que enfoquen la atención en determinadas variables, por así como una guía, para no hacerlo tan difícil. Claro, ahí ya nos estaríamos metiendo más con aspectos de la gestión también, ¿cierto? Que sean pensar las preguntas guiadas o las preguntas que voy haciendo, ¿sí? También es algo importante el tema de la gestión. Me parece que también interviene más bien en la gestión que en la selección, ¿no? Yo generalmente, yo les contaba que parto con un ejercicio que es como el caballito de batalla, que en el fondo anotar cuánto miden, cuánto calzan por fila. La fila 1, la fila 2, la fila 3, anoto lo que miden o lo que calzan, y las desordeno. Son 4 filas, las desordeno. Y yo generalmente digo, ¿y esta fila cuál es? Y yo les contaba y uno decía, profe, esa es la fila 1. ¿Y por qué dice que es la fila 1? Fácil, profe. Puro número chico, 86, 85, 87, y es la que tiene más niños. Entonces, ahí es cuando yo, pum, y les toco la campana y salto, por eso digo que siempre me retan. Porque ahí logró correlacionar. Entonces, parto yo y trato de invertir harto tiempo en que los cabros piensen, logren a lo mejor el entendimiento del problema real, ¿ya? Y logren a lo mejor esa habilidad que es más lógica que aritmética, pero a la larga en matemática estamos desarrollando aritmética lógica. Entonces, y ahí es cuando de repente el que a lo mejor no tiene tan buen rendimiento académico en matemática, pero que es más vivo, más despierto, más desordenado, empieza a responder mejor, porque es más pillo, ¿no? Conocimientos de otro tipo, claro. Claro, y siempre generalmente se anda trabajando con la ley del mínimo esfuerzo, entonces encuentra el atajo, y eso yo solo trabajo generalmente con función afín. Entonces, al final ellos logran correlacionar que la talla tiene que ver con el número calzado. Claro. Una cuestión que puede ser, bueno, pero ruido para nosotros, pero cuando yo estoy trabajando, ya vamos a trabajar, yo lo embolo con el índice de masa corporal, digamos cuánto pesan, cuánto, y me van a dar el número de zapatos. Entonces yo le digo, ¿podría calcular el índice de masa corporal a partir de lo que calzo? La respuesta es sí. Va a ser una aproximación y una mala aproximación matemática, pero sí, porque de una forma u otra está correlacionado lo que calzo con lo que mido. Entonces, ahí ellos, de un problema súper normal, cotidiano, es decir, de verse, lo llevamos a una expresión matemática. Y hacen el tránsito.
pero con una cuestión súper básica. Y de repente, no sé, pues yo le hago incluso que pongan hasta al más gordo, lo siento arriba de una mesa y el más chico lo empuje. O sea, porque yo además, bueno, yo además de hacer matemática hago física. Entonces, el grave problema en física es que los cabros cuando entran al eje en física entran en la parte matemática. Te saltéis toda la parte anterior del ciclo de modelamiento. Tú cuando les pasáis física y le decís fuerza de distancia partido por tiempo. Claro, ya le digeriste todo. Tiro a la fórmula. Digeriste el tema y ahora está en el mundo matemático. Lo metiste en el mundo matemático y todo lo que hay detrás del fenómeno, porque a la larga la física, la fórmula, no es más que la expresión matemática de un fenómeno. Esa cuestión yo se las dejo súper clara. Entonces, me he llegado, he tomado cursos de física al medio. ¿Qué están viendo? Cinemática. ¿Qué es lo que es la cinemática? El estudio del movimiento. ¿Y qué es lo que es el movimiento? Y murieron. Pero les digo que me digan la fórmula y me la recitan de arriba abajo. Exacto. También pasa eso. Entonces, ¿cómo me voy a aplicar la fórmula si no entendí lo que es movimiento? Entonces, yo digo por eso, y ahora me cuelgo de lo que decís, si fino medio, claramente si yo voy a ver modelamiento matemático, matemática, va a ser un fin. Pero si yo lo voy a aplicar en física, va a ser un medio. Y un medio potente para que el cabro le pierda el miedo a la física. Si todos le dan contra física, siendo que química es más difícil que física, en los ejes de ciencias naturales. Entonces, un poco eso. A eso digamos con variables cercanas y que si tú les decís masa, es cuestión de que agarren en brazos al más chico y al más grande el curso y lo van a entender, pero al tiro. Entonces, para ese lado iba. Y por eso los retos de mis inspectores y mis UTP. Claro. Bien, gracias Cristian. Interesante reflexión y volvemos un poco a la misma discusión de raíz, que en el fondo depende un poco a veces del propósito, ¿cierto? Cómo se use el modelamiento. Bien, profesores, para ir ya cerrando algunas ideas, fuerza que queremos transmitir, solamente recordarles que nosotros en el taller 1 y 2 del curso, ustedes podrán haber visto que hemos conceptualizado el proceso de preparación de actividades de modelamiento en 4 etapas, ¿sí? Que son estas 4 que aparecen acá. Y básicamente hoy día hemos trabajado la de seleccionar problemas, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que siempre esto parte con la selección. Cualquier trabajo docente que hagamos, digamos, en torno al modelamiento, requiere seleccionar un problema o diseñar un problema. Y para eso es útil el ejercicio que hicimos al inicio, que es analizar las características de los problemas, ¿sí? Analizar cuáles sí, cuáles no, cuáles se acercan a un cierto tipo de problema, ¿ya? Porque eso nos va a generar criterios, o nos va a dar pistas de algunos criterios, que fue lo que hicimos un poco en el segundo ejercicio. Ahora, obviamente, y esto ya fue el punto clave de la discusión también, es que los criterios van a depender del objetivo que tengamos, ¿sí? O sea, dependiendo del objetivo, yo voy a poder definir criterios de selección. Y ahí es donde entra el modelamiento como un medio, como un fin, ¿ya? U otro tipo de objetivos. Por ejemplo, si queremos que los estudiantes saquen a relucir alguna concepción previa que tienen sobre la matemática, podríamos tratar de buscar algún problema de enunciado verbal, ¿sí? O si queremos que los estudiantes apliquen ciertos conocimientos, nos conviene obviamente un problema de aplicación, ¿sí? Ahora, si queremos que el modelamiento sea el fin y que queremos que desarrollen la habilidad, ¿cierto? Va a convenir siempre plantear problemas que exijan un tránsito entre el mundo real y de las matemáticas, en alguna medida, ¿sí? Y otra cosa que hemos dicho también, y que quizás es bueno recordar, es que no siempre vamos a poder encontrar un problema que cumpla con todos nuestros criterios, porque nosotros listamos varios, ¿sí? Y podrían aparecer muchos más, pero a veces no todos los problemas van a satisfacerlo, por lo que a veces vamos a tener que quizás tomar un problema y adaptarlo, ¿ya? Que fue de hecho uno de los casos que vimos en el taller en plataforma, donde la profesora adaptaba uno de esos problemas. Bien, lo que sí quiero rescatar un poco de la discusión que planteaba también el grupo de Fernando, que decía que también dependía del objetivo,
También rescatar que mencionaron que es necesario que los estudiantes se vayan enfrentando a este tipo de problemas y que se hagan conscientes también de que son problemas distintos, ¿sí? ¿Por qué son problemas distintos? Porque no son rutinarios, no tienen un procedimiento así rápido para aplicar, y les va a exigir a veces tomar decisiones o analizar, ¿ya? Y a veces ese nivel de análisis puede ser mayor. Y veíamos también que, de hecho también era un tema importante en el taller virtual, que esto no se va a lograr de un día para otro, sino que va a tomar un tiempo, de adaptación, ¿sí? Y algunas de las metodologías o algunas de las maneras que uno puede tratar de ir acercando a los estudiantes a este tipo de problemas es tratar de presentarles diversidad de problemas de manera que ellos vayan confrontando algunas de las concepciones previas, ¿sí? Por ejemplo, si los estudiantes tienden a pensar que los problemas en matemática tienen una única respuesta, que son absolutos, podríamos presentarles problemas que tengan muchas soluciones, que era algo que lo que decían bastante en los distintos grupos. O si queremos que vayan pensando en que los problemas matemáticos son, tienen toda la información y siempre los puedo resolver con la información dada, podríamos plantearles problemas que sean un poquito más abiertos, donde haya que buscar información o donde haya que hacer supuestos, ¿sí? O incluso podríamos ponerle problemas donde hayan más datos de los que ellos necesitan, cosa que ellos tienen que entender el problema y seleccionar aquellos datos relevantes. ¿Bien? Bien, con eso hemos concluido, profesores, ya las actividades propiamente tal. Lo que viene a continuación es comentarles un poquito sobre algún material que hemos preparado adicional al curso, ¿sí? Durante este semestre, en el contexto de la docencia a distancia que estamos realizando, ¿sí? ¿De qué se trata este material? Que es nuevo, ¿sí? Es básicamente una ficha con actividades sugeridas para el trabajo a distancia con los estudiantes, ¿sí? Y que obviamente pueden ser implementadas por ustedes en este contexto de docencia a distancia. Algunas características de esta ficha son que obviamente ustedes pueden usarlo de manera libre, ¿sí? Y que está basada en actividades y contenidos del curso. De hecho, el problema que se plantea para trabajar algunos aspectos del modelamiento es el problema de la palta, que pueden haberlo visto en algunos de los talleres si se recuerdan, el precio de la palta. Bien, lo bueno de esto, y fue algo que procuramos tomar en cuenta cuando realizamos este material, es que este material está alineado con la priorización curricular, ¿sí? Son objetivos priorizados, y también está alineado con algunas orientaciones de la mesa COVID, ¿sí? De educación. Y por supuesto, tiene algunas estrategias que permiten diversificar la implementación, ya pueden hacerlo bien a distancia de manera sincrónica o asincrónica o una mezcla de ambas, ¿sí? Camila, disculpa, ¿estás proyectando eso? No estoy proyectando el material todavía, Ah, ya. pero ven mi pantalla, ¿no? ¿Ven unas imágenes? Veo una diapo que dice discusión de grupos. Ah, no lo estoy viendo entonces. Dame un segundo. ¿Ahora? ¿Ahora deberían estar viendo mi pantalla? Ahora sí. Ya. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Les comentaba entonces que aquí les tengo una imagen de lo que es la ficha que les estaba comentando, ¿sí? Se las voy a compartir de inmediato. Y más que nada, contarles que esta ficha la hemos creado nosotros, pero ahora ustedes que tomarán el curso pueden encontrar actividades o pueden encontrar distintas imágenes, elementos gráficos o algunos problemas también que podrían inspirar otras fichas, ¿sí? Así que también la invitación es para que ustedes puedan recoger elementos o sacar elementos del curso que les podrían servir o que ustedes ven que les podría servir para trabajarlo con sus estudiantes a distancia. Entonces les voy a compartir este link en el chat, porque aquí en esta carpeta, denme un segundo, en esta carpeta que les voy a compartir está este material. Se me perdió el chat.
Ya, a ver, espérenme un segundo. No puedo acceder al chat. Ahí está, perfecto. Entonces ahí ven el link, pueden acceder a él. Yo les voy a mostrar rápidamente lo que puedan encontrar en ese link. Bien, si ven mi pantalla, y ustedes si abren el link, van a encontrar dos carpetas. No sé si están viendo ahora. Sí, se ve. Sí. Ya, perfecto. En una dice actividades de aprendizaje. Si la abren, van a encontrar la ficha de actividades del estudiante, digamos, y orientaciones para el trabajo a distancia, ¿sí? Que es para el profesor. Y en la otra carpeta, ya tenemos un set de problemas matemáticos. Si ustedes la pinchan, van a encontrar el problema del cartero, el viaje compartido y otra carpeta con otros problemas más, ¿ya? Todos los que pudimos rescatar del curso. Bien, voy a volver a compartir. Ya, entonces solamente invitarlos a que puedan ustedes también crear sus propias fichas si es que se inspiran en alguno de los problemas o alguna de las actividades del curso. Y reiterarles que el material es de uso libre, así que pueden compartirlo, pueden usarlo sin ningún problema. Y para terminar, quiero dejarles dos invitaciones, ya para ir cerrando. Una es invitarlos a que contesten la encuesta sobre este taller, ¿sí? Es sobre esta sesión sincrónica, la encuesta. Y la pueden contestar en plataforma, ideal si tienen ahora un par de minutitos para hacerlo, lo pueden hacer. Y la otra invitación es que queremos hacerle es a participar en una entrevista, que es una entrevista cortita, de manera voluntaria, para que nosotros podamos conocer su opinión sobre los instrumentos que usamos en el programa para evaluarlo, ¿ya? Las distintas encuestas que hacemos, más bien es cómo podemos nosotros ir generando o mejorando nuestros instrumentos para evaluar el programa, ¿sí? Obviamente la participación es voluntaria y los que les interese pueden registrar sus correos en el chat y nosotros, el equipo de Sumisigue, se va a contactar a través de este correo con ustedes para que coordinen una reunión que no debiera ser una entrevista más de 30 minutos. ¿Sí? Bien, gracias Cristian y Gabriela. Voy a registrar sus correos. Bien, eso con respecto a la sesión, no me queda más que despedirme, ya no los voy a... Les deseo mucho éxito con el cierre. Y ojalá verlos en una próxima ocasión tomando alguno de los otros cursos del programa. Muchas gracias a ti, Camila. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por la participación también de hoy. A ti. Sí, muchas gracias. Ha sido bastante provechoso y ideante también. Todo bastante. Bien, Fernando, muchas gracias por tus comentarios. Gracias a todos por los correos y los voluntarios. Yo me despido.